Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Carrillo, soy parte del grupo 4. Junto con mis compañeros Jacobo Feldman y Lucas Cardona, estaremos hablando sobre nuestro laboratorio de pérdidas de carga y medición del flujo para la materia de fenómenos de transporte macroscópico. Cuando hablamos sobre la caída de presión o pérdida de carga, recurrentemente se hace referencia a la pérdida de presión que se experimenta en un fluido, sea gas o líquido, cuando éste, a medida de que avanza a través de un sistema, como por ejemplo una tubería, se puede evidenciar una disminución de presión. Dentro de la caída de presión nos encontramos con las pérdidas mayores y las pérdidas menores. Por pérdidas mayores se hace referencia a las pérdidas por fricción y por rozamiento del fluido con las paredes del conducto, las cuales son calculadas con el número de Reynolds para saber si son, dependiendo si son laminares, turbulentas o de régimen inestable. Este último quiere decir que puede estar variando entre laminares y turbulentas. Mientras que por pérdida de presión menor, según Thermal Engineering sobre pérdidas locales, que fue escrito por Nick Connor, nos referimos a las pérdidas que se dan a partir de los codos, las válvulas, etc. La medición de la pérdida de carga es esencial en ingeniería química, ya que con ella se puede evidenciar la eficiencia de un proceso donde, si existe una gran caída de presión, este resultaría siendo un sistema no muy eficiente, el cual implicaría un mayor uso de energía, lo que resultaría en grandes pérdidas monetarias, según Watts Piping, un blog para ingenieros. La caída de presión también contribuye al diseño de sistemas, ya que al saber cuál es la pérdida de presión esperada, es posible elegir de manera adecuada los distintos implementos que se utilizarán en el sistema, ya sea por parte tanto de las tuberías como de los equipos. El objetivo de este laboratorio es poder determinar los coeficientes de pérdidas que son causados por los distintos tipos de válvula, que en el caso de este laboratorio es el de globo, bola y compuerta. Esto se hace con el fin de relacionar los factores del flujo con las pérdidas de presiones por los accesorios. Por otro lado, también se busca poder determinar si existen o no diferencias en las mediciones de un caudal entre un tubo Venturi y un medidor de placa. Todo esto implementando las distintas ecuaciones que se han visto en clase, como la de Bernoulli o la de caída de presión. Dicho objetivo busca explorar las pérdidas de presión por los diferentes accesorios y tuberías, al igual que comprender cómo se puede afectar el flujo y la presión por cada una de las válvulas, además de poder ver la precisión de los instrumentos que son utilizados para medir el caudal. Con todo esto se puede ver la importancia de la pérdida de las presiones en los sistemas de fluidos. La metodología se realiza de la siguiente manera. En este laboratorio utilizamos dos tipos de válvulas, las que utilizamos para determinar los coeficientes de pérdida de presión. Estas válvulas son llamadas globo y bola. No hubo tiempo de trabajar con la válvula llamada compuerta, así que utilizamos los datos para calcular los caudales y todas las pérdidas de presiones del laboratorio anterior. Además, se calculó el caudal con un tubo Venturi y una placa medidor de orificio. Esto para realizar una comparación entre sus medidas y ver cuál es la diferencia. Los materiales usados fueron la válvula de globo, la válvula de compuerta, válvula de bola, probeta 1 litro para calcular el caudal, tubo Venturi, placa de orificio y un piezómetro. Entonces, antes de hacer el experimento, se debe preparar el equipo del laboratorio. Esto consta de dos pasos. El primero es el arranque de la bomba. Debemos conectar el banco volumétrico a una red eléctrica. Le damos el arranque a la bomba oprimiendo el botón negro de la pieza. Abrimos totalmente las tres válvulas del equipo de pérdidas y abrimos gradualmente la válvula de salida al banco hasta que quede totalmente abierta. Entonces, después esperamos aproximadamente 1 minuto a que se estabilice el fluido y los tres circuitos estén llenos de agua. Luego de esto dejamos abierta solo la válvula pertinente al experimento. Luego se van a realizar las mediciones. El segundo paso es la purga del aire de las tuberías y el piezómetro. Lo primero que debemos hacer es conectar y ajustar el flujo máximo con la válvula de salida del banco. Luego de esto ubicamos las terminales de la manguera de medición en el balde y posteriormente conectamos en los diferentes puntos de medición las cosas. Entonces, ahora esperamos que todo el aire salga de las mangueras para después conectar las terminales libres a las entradas del piezómetro, asegurándonos
de que la válvula del piezómetro se encuentre cerrada en este instante. Luego abrimos las válvulas del piezómetro hasta que el nivel del agua llegue aproximadamente hasta la mitad. Luego de esto cerramos las válvulas del piezómetro. Entonces, ahora con el experimento. Primero medimos el caudal con el banco hidráulico. Este caudal se midió llenando una probeta de 1 litro con la válvula totalmente abierta y cronometrando cuánto tiempo demoraba en llenar la probeta hasta el litro para sacar el caudal. Esto se realizó 3 veces. Luego esto se miden las pérdidas por válvulas y se mide el caudal por el tubo de Venturi primero y luego por la placa orificio. Se cerraba un porcentaje de cada válvula. El globo iba decreciendo de 25% cada vez y la de bola 50%. Se conectaban los tubos de aguas arriba y aguas abajo para así medir la altura con el piezómetro. Y luego con la válvula tipo globo abierta a su máxima capacidad se calculó el caudal por medio del tubo de Venturi y luego por medio de la placa de orificio. Hay algunas consideraciones especiales para este laboratorio. La primera es que a la hora de realizar las conexiones, primero se tiene que ser de aguas arriba a aguas abajo y que las válvulas están puestas aguas abajo para evitar la turbulencia de aguas arriba. Así que si tiene alguna placa con las válvulas en agua arriba, se va a tener que tomar esta turbulencia en consideración de los cálculos. Vamos con el reporte de resultados. Voy a reportarles sobre lo que nos dieron con los 3 tipos de válvulas diferentes. Pero primero de todo hablaremos qué es lo que esperábamos. Se esperaba que mientras el porcentaje de abertura de la válvula sea menor, el tiempo llenado del tubo sea mayor. Esto produce un caudal menor, a una velocidad menor, a unas pérdidas por cargas mayores, a un coeficiente de pérdidas mayor y a una diferencia de presiones mayor también. También sobre todo que las aguas arriba den una presión mayor al de aguas abajo. Entonces, dicho esto, podemos ver los diferentes tipos de válvulas y sus resultados. Como podemos ver, a menor porcentaje de apertura, el tiempo llenado debería aumentar y con esto el caudal debería disminuir. Como se puede observar, el quemador sigue este ejemplo del tipo de válvula con puerta, que en cada una de sus instancias, el tiempo llenado aumentó y el caudal disminuyó. Entonces, la velocidad se saca con la relación del caudal y el área de la tubería, como se puede observar. Entonces, ya dicho esto, podemos ver las diferencias de aguas arriba y agua abajo. Con esto sacamos las diferencias de presión en milímetros de agua. Entonces, ahora, para las pérdidas de cargas, lo que hacemos es, con las diferencias de presión, lo dividimos entre la densidad del agua, que es 997, y la gravedad. Con esta podemos calcular los coeficientes de pérdidas de presión. Estos se dan por 2 veces las caídas de presión o las pérdidas de carga por la gravedad entre la velocidad al cuadrado. Frente a esta tabla podemos ver el naranja siendo el tubo de Venturi y el azul siendo las placas de orificio, que en general el tubo Venturi tiene una mayor cantidad de aguas arriba y de aguas abajo. Sin embargo, la diferencia es menor en ambos tiempos. Por otro lado, podemos ver el caudal reportado, el tubo Venturi sigue siendo el naranja y el azul, las placas de orificio, que las placas de orificio tienen una mayor cantidad de metros cúbicos sobre segundo. Luego de realizar las mediciones y haber de igual forma hecho los cálculos, podemos proceder a analizarlos, buscando patrones y relaciones. En primer lugar, podemos hablar de los análisis más evidentes. Vemos que independientemente de la válvula, mientras más cerrada esté, la caída de presión será mayor. Vemos que cada que se cierra en mayor porcentaje la válvula, la diferencia en milímetros de agua de aguas arriba y aguas abajo aumenta. De igual manera, mientras mayor sea la caída de presión, el cálculo de la pérdida de carga total, HL, será mayor. Esto debido a que en la ecuación estos dos valores son directamente proporcionales. De igual forma, podemos ver tanto de forma experimental como mediante los cálculos que el caudal disminuye a medida que las válvulas se cierran cada vez más. Esto hace sentido, ya que mientras más cerrada esté la válvula, menos agua podrá pasar en un intervalo de tiempo definido. En la obtención del caudal por medio de la placa orificio y el tubo de Venturi podemos destacar 2 cosas. El tubo de Venturi logró tener un valor muy cercano al tomado de forma experimental, por lo cual podemos decir que el valor es exacto. Sin embargo, para la placa orificio existe una diferencia considerable con el valor experimental, por lo cual podemos atribuir esto a un error humano en la toma de datos. Varias de estas mediciones pudieron ser afectadas por posibles fuentes de error que se fueron presentando en el transcurso del laboratorio.
entre estas las mediciones de tiempo de llenado de la probeta, ya que este era un valor obtenido a partir de los reflejos de las personas, y al permitir que sean diferentes personas las que toman el tiempo a diferentes aperturas de las válvulas, la medición pudo verse perjudicada, haciendo que la precisión de los datos se redujera. Esto explicaría por qué hay valores de tiempo que de repente no siguen el patrón que se llevaba. En conclusión, con esta práctica de laboratorio pudimos entender de primera mano cómo artefactos que se encuentran en el recorrido de la tubería suponen ser elementos que ocasionan pérdidas de presión del fluido, por lo cual se denominan pérdidas menores, ya que estas pérdidas, aunque existentes y muchas veces no son despreciables, son relativamente más pequeñas que las ocasionadas por la fricción que se puede originar entre el fluido y la tubería. Gracias al piezómetro pudimos medir la diferencia de altura de aguas arriba y aguas abajo, para así poder calcular la caída de presión que experimenta el fluido. Con este valor pudimos calcular luego la pérdida de carga y por último el coeficiente de pérdida de presión causado por los diferentes tipos de válvulas. De esta forma, también pudimos comprobar cómo a medida que las válvulas se van cerrando, la caída de presión aumenta y el caudal disminuye. Esto concuerda con lo que relata la literatura y también con la intuición de que si el fluido afronta un obstáculo, este experimentará una pérdida de velocidad y de presión. También durante la práctica pudimos medir el caudal de forma experimental y así comparar el valor que nos da el banco caudal y el caudal calculado a partir de la placa orificio y el tubo de Venturi. Concluimos que el uso del tubo de Venturi es mejor, debido a que su resultado fue muy cercano al valor experimental, por lo cual definimos que fue exacto, todo lo contrario a la medición con la placa orificio. Todos estos hallazgos son de gran importancia, ya que dentro de una planta es vital conocer cómo se comporta la presión y el caudal de un fluido. A medida que aumenta la presión, también incrementa la energía requerida por la bomba del sistema para compensarla, lo cual lleva a mayores costos de operación. Jorge Solorio. Para futuras investigaciones se plantean mejoras en la toma de datos, en especial en la medición del tiempo, el cual puede ser realizado por métodos más exactos que los reflejos de diferentes individuos. De esta manera, se podría reducir el error experimental y la incertidumbre en todos los resultados.